Hermanos, qué precioso, qué glorioso, qué convicción debemos tener realmente en esto, hermanos, y entender que sin Cristo nuestra alma está muerta. Por eso debemos decirlo, experimentarlo, cantarlo, proclamarlo, decírselo a Él, decirle al Señor Jesús: eres mi vida, eres mi vida, eres mi sustento, eres mi aliento, eres mi poder, eres mi fuerza. Él en nosotros es la esperanza de gloria, hermanos. Él es la vida que está latente, que está, hermano, manifestándose poderosamente en cada uno de los verdaderos y genuinos creyentes en Cristo Jesús. Es maravilloso, hermanos. La vida del cristiano genuino, verdadero, es una vida de gozo, es una vida de alegría, es una vida de contentamiento, es una vida de victoria, es una vida de poder, es una vida, hermano, de fe, de esperanza. Necesitamos tanto de estas virtudes para poder sostenernos en pie, para poder sostenernos en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de cualquier cosa que trate, hermanos, de afectarnos. Nadie puede quitarnos la vida, Cristo, en nosotros. Nadie puede quitarnos. Podemos morir físicamente, pero vivimos espiritualmente por la eternidad. Y por cierto, fuera poco, el Señor ha prometido que aquellos que creen en Él, Él va a resucitarlos en el día postrero. Por eso Él habló de la vida abundante. Y la vida abundante no es otra cosa, hermanos. Fíjense, pensamos que la vida abundante es vivir 100, 200, 300, 500 años. No, la vida abundante se llama Jesucristo. Él es la vida abundante. Amén. Dios los bendiga esta noche, amados hermanos. Voy a hacer así, yo sé que me oyen y me ven, pero yo quiero darles un aplauso a ustedes esta noche. Quiero darles un aplauso, un reconocimiento, hermano, por esa fidelidad que están teniendo con el Señor y por esta fidelidad y esta lealtad que están manteniendo de conectarse todos los días. Hermanos amados, qué bendición realmente, qué bendición. Veíamos anoche, quiero enlazar un detalle del capítulo 18, donde estuvimos estudiando anoche. En el verso 5, dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dije que quiero enlazar esto con los sucesos que se dan en el capítulo 19. Hay detalles ahí tan importantes, hermanos, que vinieron, entiendo yo, por la dedicación, la entrega, hermano, la profundidad de relación que se dio, hermano, con esto de que Pablo se entregó por entero, por entero. Yo pensaba este día y anoche me fui meditando en esto, porque, hermanos, las cosas que sucedían con los apóstoles tiene una explicación, tiene una razón. Ellos, sin Cristo la vida manifestada poderosamente, no podían hacer todo lo que hicieron. Si hubieran hecho alguna otra cosa, hermano, por sí solos no hubieran sido más que unos charlatanes, y tarde o temprano hubiera salido a luz su falta de transparencia, su falta de honradez, de honestidad, su falta de fe genuina. Hubieran fracasado terriblemente. El hecho de que los apóstoles hayan sido sacrificados, se hayan perdido la vida, y han sufrido golpes, y hayan sufrido tanto, eso no significa ni representa ninguna derrota. Ninguna. Entonces el apóstol Pablo está en estas condiciones, dedicado, entregado, de tal manera que en el versículo
21, después de estar allí en Corinto, él zarpó a Éfeso, dice en la parte final del versículo. Y llegando allá, es decir, en el ínterin de la permanencia de Pablo en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Pero cuando Pablo llega a Éfeso, Apolos, ya había partido, ya había, por decir así, regado la palabra, como veíamos. Yo sembré, Apolos regó. Y Pablo regresa entonces, como dice aquí en el versículo 1 del capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué estaba pasando aquí? No voy a detenerme mucho en esta pasaje, pero sí quiero enfocar algunas cosas. ¿De dónde viene esto de estar imponiendo las manos para que los creyentes genuinos reciban lo que es dado en llamar aquí en la Escritura la promesa del Espíritu Santo? Esto es bien importante, porque en el libro de los Hechos, haciendo eco con el Evangelio de Juan, primeramente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 y 16, allí el Señor Jesucristo dice que aquellos que le aman guardan sus mandamientos, y que debido a eso, estos que están guardando los mandamientos del Señor, demostrándole de esa manera que realmente le aman y le temen, dice que a ellos le va a ser enviado la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la promesa del Consolador, para que esté en ellos y con ellos para siempre. Eso es lo que está pasando aquí. En este caso, como estaba en los demás apóstoles, vino a ser una total experiencia y convicción tan profunda, hermano, en el apóstol Pablo. De tal modo que esto se desarrolló a tal grado que él tenía, hermano, la facultad, tal como Pedro y Juan allá en Samaria llegaron precisamente porque tenían esa facultad para imponer la mano sobre los creyentes y que estos recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Pero aparte de esto, los que tenían que ser partícipes de esa promesa, según Hechos 2, 38 y 39, debían manifestar arrepentimiento, conversión y confesión de sus pecados y también dar el paso de fe de recibir a Jesucristo como el Mesías Salvador y recibir el perdón de sus pecados y bautizarse en su nombre. Eran requisitos que estaban establecidos allí, no propiamente por los apóstoles, sino que era precisamente, hermano, lo que el Señor Jesucristo les había dicho que debería de suceder, tanto en unos para participar o para imponer las manos sobre los creyentes, como en los que recibían ese toque filial, ese toque de participación del poder, de la vida que había en ellos, porque el apóstol Pablo y los demás, lo que compartían no era lo que ellos eran, lo que compartían era Cristo, la vida en ellos. Ellos tenían esa facultad de compartir esa vida manifestada en el mover, en el poder del Espíritu Santo, también, hermano, llenando el corazón, todo el ser de aquellos que recibían esa promesa. El apóstol Pedro dice que no solamente era para los judíos, él más tarde está comprendiéndolo en Hechos 10, ¿verdad? Pero él dice
que era para ellos, era para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, dice, era para ellos y para sus hijos y los hijos después de sus hijos. Eso es lo que hasta hoy inclusive prevalece, permanece. Esta es una norma establecida por el Padre, establecida por el Hijo, establecida por el Espíritu Santo, que así debe desarrollarse. Esta era una característica primordial en la vida de la iglesia y debe seguir siéndolo actualmente. Pero notemos aquí, hermanos, estos hombres, estos 12 hombres, ¿cómo pudo darse cuenta el apóstol Pablo? ¿Cómo pudo darse cuenta de que a pesar de que ellos vivían y se manifestaban serviciales, quién sabe en qué otras áreas, pero estos hombres, Pablo notó que carecían de la unción, de la presencia del Espíritu? Y él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Yo creo que a Pablo no le sorprendió la respuesta, porque ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, hoy en día es triste que haya muchos cristianos, que haya muchos que están en las iglesias perseverando, sirviendo y haciendo tantas cosas que son necesarias, que no tienen esta bendición de que el Espíritu Santo esté morando en ellos, pero sobre todo que los esté manteniendo llenos de la vida y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaban ellos, como mucha gente, como repito. Pero dice, en el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, y eso es bueno, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Pero ¿qué dijo de Jesús Juan el Bautista? ¿Qué dijo? Él dijo, yo ciertamente los bautizo en agua, mas viene uno que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de encorvado desatar las correas de su calzado. Ese que viene después de mí, dice él, el que era antes de mí, dice él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo solo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene alguien que no solamente va a tener la capacidad de bautizar en bautismo de arrepentimiento, sino también en el bautismo de su poder, en el bautismo del Espíritu Santo, y esto en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces ellos, habiendo oído esta explicación, ellos decidieron bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Esto significa ponerse bajo su autoridad, ponerse al servicio del Señor íntegramente, totalmente, tal como el apóstol Pablo lo estaba demostrando. Así es que qué bueno que nosotros igualmente anhelemos tener esta experiencia. Busquemos tener esta experiencia. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros sabemos, hermanos, que hay alguien genuino, que hay alguien que es original, que hay alguien que es, hermano, verdaderamente correcto en eso, y tenemos la oportunidad de ser expuestos de alguien puro, de alguien espiritualmente maduro, correcto, que ministre, hermano, el Espíritu Santo, ¿por qué no hacerlo? Aunque debemos tener cuidado porque desafortunadamente hay muchos charlatanes y algunos han declarado que han recibido la llenura del Espíritu Santo solamente para no avergonzarse, diciendo que no. Eso sí es grave, eso sí es triste, pero debemos nosotros corregir esas cosas, porque dice acá en el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo, tal como en Hechos 2. Esto es algo que debe manifestarse. Algunos discuten si esto es necesario, si esto es importante. Yo lo que creo que, de acuerdo a lo que aquí vemos, debería ser una cosa muy recurrente. Muy recurrente. Tal vez algunos al recibirlo no sucede eso, pero si ellos perseveran por la llenura del Espíritu Santo y los encuentros con el Señor
van a llegar a experimentar esta señal de el hablar en lenguas y profetizar. No hay duda que tiene que ser así. Y eso es una evidencia de que verdaderamente el Espíritu Santo ha llegado a reposar, hermano, de tal manera que se cumpla el propósito de la misión del Espíritu Santo en aquellos que lo reciben. Y esto es de revelar a Jesucristo en nosotros. Amén. Amén. Bueno, en el versículo 8, pasando de este punto, hallamos acá, hermanos, que la Escritura nos dice en el verso 11, 19, 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ya vimos antes que Pablo imponía las manos sobre los creyentes y eran bautizados con el Espíritu Santo. Ahora dice aquí, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, una vez más mencionando las manos. Las manos están relacionadas con servicio. Las manos están relacionadas con sacrificios que se dan en servicio. No solamente servicio para Dios, sino servicio para el pueblo. Eso es muy importante. ¿Cómo habrá tenido espiritualmente hablando Pablo sus manos? Manos santas, manos limpias, sin ira, sin contienda, manos para bendecir. Pero escuchen bien, las manos de Pablo, escuchen bien, tenían el poder de las manos de Jesús, el poder de las manos del Espíritu Santo. Prácticamente se puede decir que el toque de la mano de Jesús venía a través de la mano del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos esperar realmente de aquellos, de los genuinos, por supuesto? Que un toque pueda traernos, hermano, la experiencia de ser tocados por Jesús mismo. Aquí dice que se hacían milagros extraordinarios por medio de la mano del apóstol Pablo. Veamos, leamos capítulo 4 y versículo 30. Dice allí, desde el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, con todo poder, con toda fuerza, con todo ánimo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, fíjense, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Mientras extiendes tu mano, Pablo extendía su mano y Jesús extendía su mano. Pablo imponía las manos sobre los que debían ser bautizados y Jesús extendía su mano y bautizaba. Es así como funciona. Por lo que llamo la atención que aquellos que estamos haciendo este tipo de manifestaciones estemos conscientes que sí nosotros estamos siendo un instrumento, pero que no solo es el instrumento, hay alguien que está allí juntamente con el instrumento obrando, manifestándose. No es Pablo, es Jesús a través de Pablo. Como es Jesús a través de cualquier siervo fiel, de cualquier siervo que está verdaderamente entregado, que está profundizando en una relación, hermano, verdadera con el Señor Jesucristo. Es muy importante esto. Y nosotros los creyentes debemos de estar abiertos y que el mismo Espíritu Santo nos confirme que estamos ante alguien que verdaderamente está dentro de esas condiciones, que tiene la autoridad delegada, que tiene el poder autorizado de parte de Dios. De otro modo, lo que vamos a hacer es estar en presencia de charlatanes. Y de esos hay mucha abundancia hoy, no voy a meterme en eso. Pero fíjense, aquí lo que está pasando. En Hebreos 2, versículos 3 y 4, dice la Escritura en esa carta preciosa, dice lo siguiente, vamos, hermanos. Sé que son instantes, segundos preciosos, pero tenemos que hacerlo. Dice, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación por gracia.
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles. Oyeron, ellos confirmaron. Y la confirmación de esto dice que en el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según la voluntad del Espíritu, no según la voluntad del instrumento. Es muy importante. Y ustedes van a ver que aquí hay un enlace, porque esto de testificando Dios, nosotros damos testimonio del Espíritu, pero el Espíritu Santo da testimonio de la vida de Jesús, del Espíritu de Él en nosotros. Es una situación bien preciosa, bien interesante. Nosotros damos testimonio por la fe de Jesucristo, pero el Espíritu Santo confirma eso, y una forma de que está confirmándolo es que vienen y suceden los milagros que sea necesario que sucedan de acuerdo a la necesidad que se presenta en ese momento. De tal modo que puede ser bendecido, beneficiado con algún toque, con alguna ministración del Espíritu, del poder del Espíritu sobre los necesitados. Así que esto sería preciosísimo. Imagínense que hay un montón de enfermos, y qué tremendo que tuviéramos nosotros la oportunidad de tocar a cada enfermo, porque él dijo también que pondríamos las manos sobre los enfermos y que estos sanarían. Al hacerlo, automáticamente se puede decir de manera espiritual, Jesucristo también está imponiendo las manos y sanando a los enfermos. Vamos a ver por qué lo estoy diciendo más adelante, porque se da una situación que ilustra de alguna manera lo que estoy diciendo. Vamos a verlo más adelante. En este mismo capítulo 19:8 estábamos leyendo una respuesta que, como les decía anoche, debemos esperar. Estamos en algún lugar ministrando la palabra y no hay nada de esto, gocémonos, alegrémonos, pero una cosa sí es cierta: aunque no sea manifiesto, allá en lo secreto es muy probable que se esté gestando algún espíritu de oposición. Sin embargo, con todo, se haga en secreto o en público, eso no debe de extrañarnos. Dice aquí que oponiéndose, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Recuerden esto de maldecir el camino, no es solamente maldecir la fe, maldecir la creencia, maldecir la práctica de justicia que estamos llevando adelante, sino que también directamente es maldecir a Cristo, porque Él es el camino. Amén. El camino no es una religión, el camino es Jesucristo, su vida, su ejemplo, su obra, su palabra. Eso es el camino. Dice aquí que maldecían el camino delante de la multitud. ¿Con qué propósito lo hacían? Esto de maldecir es negar. Esto de maldecir es decir que las cosas que están pasando no son por la manifestación del poder de Dios o de Jesucristo o del Espíritu Santo. Están diciendo ellos aquí que lo que los apóstoles están haciendo no es verdadero. Puede venir de cualquier lado, menos de Dios y menos de Jesucristo, pues ese al fin y al cabo está muerto, podrían decir ellos. Lo que están haciendo ellos es fingiendo, aparentando, de alguna manera, algún poder tienen ellos, pero no es el poder de Dios, tal como acusaron a Jesucristo. No sería raro que a estos hombres aquí, o en nuestra época, no sería raro que algunos endurecidos y opuestos hagan cosas como esta. Dice allí que, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Muy sabio. Dice que se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire, aquí no está exagerando. En 2 años, ¿qué hizo el apóstol Pablo bajo la unción y el poder y en la manifestación de la vida preciosa de Jesucristo en la vida de Pablo? 2 años pasó el apóstol Pablo. Hermanos, dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué hemos hecho nosotros en 40 años?
50 años. ¿Qué hemos hecho? Qué bueno que nosotros en todo ese tiempo, bajo el poder del Espíritu Santo, haya hecho tal cosa a través de nosotros como vasos escogidos, como instrumentos escogidos. ¿Por qué sucedía? Porque Pablo estaba entregado, hermano, entregado, dice, por entero, no a medias. Amén. No fingiendo, no aparentando, sino entregado por entero. Yo he pasado un buen rato pensando en esto. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Será que porque no nos hemos entregado por entero, no están sucediendo cosas milagrosas, cosas poderosas, cosas sobrenaturales, cosas de los cielos? Debemos anhelar, hermanos. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Y debemos ver en el cuerpo de Cristo la manifestación de todos los dones del Espíritu, manifestándose a favor de la necesidad, a favor, hermano, de las circunstancias y situaciones que enfrenta el pueblo de Dios, y por qué no decirlo, tanto incrédulo a nuestro alrededor. Yo les animo. Quizá yo no voy a poder tener el poder de hacer algo en este sentido ni en aquel, pero el Señor puede darme el poder de hacer algo para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, para servir al pueblo de Dios en aquello que el Espíritu Santo me escoge para tal asunto. Y si el Señor me escoge para tal o cual ministerio, por la unción del Espíritu Santo, yo debo de esforzarme en hacerlo bien para agradar al Padre y para ser un canal de bendición para aquellos a los cuales el Señor me permite ministrar. Es muy importante. Dice aquí, y aquí este es el pasaje que quiero que veamos en esto de las manos, pero dice, dice por mano de Pablo, dice el versículo 11 al final, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, es decir, los parientes posiblemente conocidos de algunos enfermos que no podían venir donde Pablo estaba. Dice que aquellos que estaban presentes en algún momento dado, y aquí yo no creo que le arrebataran a Pablo los delantales o alguna ropa, algún trapo que Pablo tocaba. Quizás pensaban y decían, me llevo este trapo, me llevo este delantal, porque el poder de Dios está en esta tela, porque esta tela la ha vestido el apóstol Pablo, me lo llevo. Yo aquí no puedo explicar, como le dijera yo, profundamente esto en este momento, pero imagínense lo que estaba sucediendo. Dice, los paños o delantales de su cuerpo. Eran cosas que estaban en contacto con el cuerpo de Jesús. Me llama la atención esto, lo que dice el apóstol Judas. Vamos, por favor, allá. En un punto contrario, en un punto, dijéramos, negativo. Versículo 23 de su carta. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En este punto, ¿qué contaminación podían tener los vestidos, las ropas del apóstol Pablo? Pablo tenía un nivel de santidad tal que lo que él era y lo que a él le pertenecía estaba impregnado de santidad y del poder y la presencia del Espíritu Santo. Hermano, aquí hay cosas inanimadas que, sin embargo, por el contacto que esta ropa tenía con él, con el apóstol, tenía la virtud de mantener poder. Yo me lo he imaginado y hablábamos con mi esposa hace un rato. La gente estaba presenciando lo que sucedía mientras Pablo ministraba, y llegaron a este punto de pensar. Yo no sé, aquí no se nos dice si en algún momento sucedió algo en ese momento, se dieron cuenta que en la ropa de Pablo residía un poder inexplicable, pero milagroso, poderoso, y por supuesto, ¿hasta dónde puede llegar la unción del Espíritu Santo en la vida de un hombre genuino al servicio del Señor? Esto no lo vamos a tomar como amuletos, como fetiches, etcétera. No. Aquí no está hablando de eso. Está hablando de una realidad. Amén. Me recuerdo que
Era tal el poder, era tal la manifestación de la gloria de Dios en la vida de Pedro, que dice la Escritura, hermano, que las sanidades estaban sucediendo abundantemente. Pero era tal, hermano, la búsqueda de alguna manera de ser tocados por el apóstol Pedro, pero en vista de que a lo mejor no podían lograrlo, procuraban los parientes de los enfermos, hermano, acercar a los enfermos y procurar que al menos la sombra de Pedro fuera proyectada sobre el enfermo. Y la Escritura, y no miente, dice que los enfermos eran sanados. Amén. Me recuerda el hecho de la mujer del flujo de sangre. Y ustedes saben la historia, no me voy a detener mucho ahí, pero ella decía, si tan solo toco el borde del vestido del Señor, el borde de su manto, yo seré sana. ¿De dónde sacaba ella eso? ¿De dónde venía? Hay un profeta que habla acerca del vuelo del sacerdote, acerca de que si se contamina o no. Eso puede ilustrar de alguna manera, no me voy a ir a meter allá. Los que saben y conocen la Biblia saben de lo que estoy diciendo. Era tal esto que decía, ponían los delantales y paños del cuerpo de Pablo, y las enfermedades eran curadas. Se iban de ellas. Los enfermos eran curados. Y imagínense, y los espíritus malos salían. ¡Wow! Hermano, eso sí que es extraordinario. Extraordinario. ¿Recuerdan el pasaje de Eliseo con el hijo de aquella mujer? ¿Cómo manda a su siervo? Llega así con su báculo. El niño ha muerto y llega aquí y pone el báculo de Eliseo sobre el niño. Y el niño se mantiene estable hasta que Eliseo llega, y Eliseo ora, se pone sobre el cuerpo del niño y lo resucita. Son cosas inexplicables, hermanos. Qué bueno que a nosotros nos pasaran esas cosas. Y no digo que no pueden pasar, por supuesto, porque pueden y deberían pasar. Hay casos, yo recuerdo, algunos evangelistas oraban a distancia y decían a la gente, pongan la mano sobre la radio y oraremos por su necesidad. Y oraban. Y yo puedo recordar hace años que fuimos testigos, hermano, recibimos testimonio de gente que obedeció la palabra, la indicación que daban algunos evangelistas, por supuesto, hombres santos, hombres piadosos que tenían la autoridad, y ellos sabían que eso podía suceder. Hubo muchos testimonios de gente que testificó posteriormente de que había sucedido tal cosa. Ahora, no hagamos de esto, hermano, una doctrina que impongamos por todos lados, porque desafortunadamente hoy día hay mucha gente que ha desviado esto y le atribuye poder a cosas que realmente no tienen poder. Hermano, es triste. No solo las cosas no tienen poder, sino mucha gente que manipula la incredulidad, manipula la ignorancia de mucha gente, haciéndoles creer que ciertos objetos tienen poder para obrar milagros, pero eso no es cierto. Así que tengamos cuidado con eso. Y como ustedes pueden ver, para ir buscando aterrizar, porque esto está difícil, pero fíjense, aquí, hermanos, debido a esto, en el versículo 13 al 22, ahí dice que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron, por eso digo, hay que tener cuidado, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquí entendamos esto, hermanos. Es muy seguro que estos exorcistas ambulantes, hijos de, menos más adelante se habla de unos hijos de un tal Esceva, no son los mismos que se ven allí en estos versículos que acabo de leer. Pero fíjense lo que pasó. Seguramente estos exorcistas ambulantes han de haber visto lo que pasaba cuando la gente llegaba con los trapos de Pablo, con los delantales y paños, y la gente era sanada. Allí, obviamente, en el nombre de Jesús. Y por eso ellos están diciendo aquí, en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Yo creo que en todo caso hubieran ido donde el apóstol Pablo mejor. Ellos,
haberle preguntado y haber realmente se hubieran arrepentido y se hubieran convertido al Señor, y a lo mejor el Señor les hubiera dado en su bondad la oportunidad, ya que tanto querían servir, ya que tanto querían hacer algo para el Señor posiblemente, o a lo mejor tal vez eran practicantes de simonía como Simón el mago allá en Samaria. Buscaban algún beneficio de esto. Y otra cosa que bien se puede deducir, que esta gente, como lo que se ve aquí, fíjense, dice que esta gente intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, pero usaron una fórmula incorrecta. Jesús no había dicho esto. Miren, para que echen espíritus malos, digan que lo echan en el nombre mío, pero el que está predicando fulano. No dijo eso. Pues sencillamente dijo, echarán fuera demonios los que creen en el nombre de Jesús. Esa es la fórmula que dio el Señor Jesucristo, la instrucción. Pero dice que había 7 hijos de un tal Esceva, versículo 14, judío, jefe de los sacerdotes, eran saduceos, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Hay que tener mucho cuidado. No hay que andar diciendo en el nombre de Jesús, el cual predica tal o cual congregación, o tal o cual misión. No funciona. Vamos a engañarnos y vamos a engañar a la gente. Y los resultados que podemos tener pueden ser muy desastrosos, como esta gente. Dice que, y el hombre, versículo 16, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué testimonio? ¿Qué cuadro? ¿Qué habrá pasado? No solamente ellos fueron avergonzados, sino que también acarrearon, hermanos, un mal predicado hacia la obra del Señor y hacia su nombre. Fíjense, dice en el versículo 17, afortunadamente, que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, que tuvieron temor todos ellos. Afortunadamente, no estaban ellos fijándose que había sido mal usado el nombre de Jesús y mal usado el nombre del apóstol Pablo. Lo que los impactó fue este milagro. Fíjense bien, de cómo fueron avergonzados estas personas que fingían, que aparentaban, o que querían andar y vivir a la sombra de otro, de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Pero dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, se supo, así judíos como griegos, y dice, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado. Esto es lo precioso aquí. Era magnificado el nombre del Señor Jesús. Es lo que debemos buscar. No era magnificado el nombre de Pablo. No era magnificado el nombre de ninguna bandera, de ningún otro nombre. Dice aquí, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ay, hermanos, esto sí que es terrible. Podían ellos tener el valor, el carácter, la franqueza, la honestidad de contar sus hechos. Dice, asimismo muchos, es decir, aquí había una convicción tan profunda, obrada por el poder del Espíritu Santo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Eso equivale a más o menos al día de hoy, equivale a $364,000. Es una fortuna la que habían invertido esos que practicaban la magia. Dice que trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, eran 50,000 piezas de plata. Pero escuchen aquí, esto es lo glorioso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó esto? Como les dije,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Apolos demostraba por las escrituras que Jesús es el Cristo. Él con gran vehemencia refutaba y públicamente a los judíos. Y así se va. Cuando Pablo explica a aquellos 12 hombres la palabra del Señor, fueron bautizados en su nombre y hablaban en lenguas y profetizaban. Y cuando llegó a esta sinagoga, hermanos, muchos fueron persuadidos acerca del reino de Dios. Y eso continuó por espacio de 2 años. De tal manera, hermanos, que los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y así, en el versículo 17 dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y termina esta porción básicamente diciendo, así crecía y prevalecía poderosamente el Evangelio, la palabra del Señor, su doctrina, su autoridad, a través de estos siervos ungidos, a través de estos siervos, hermanos, que ya no vivían ellos, como más tarde el apóstol Pablo decía, que estaba crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivía él, porque estaba entregado enteramente, ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Y que lo que ahora vivía en la carne, decía el apóstol Pablo, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, quien lo amó a él y se entregó a sí mismo por él, lo mismo que por nosotros. Qué precioso esto, hermanos. Yo les animo, les invito a que vivamos como el apóstol Pablo dijo con toda autoridad, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No es necesario tener un título, no es necesario tener un nombramiento de hombres. Cada creyente genuino puede moverse en el mover del Espíritu, en el poder del Espíritu, en el poder de la vida de resurrección, que no es otra cosa que Cristo mismo, en el poder de la vida abundante, que no es otra cosa que Jesucristo. Eso nos va a dar el poder para, hermanos, magnificar el nombre del Señor Jesús. Eso nos va a dar la facultad para extender el Evangelio hasta donde sea necesario y posible a través de nosotros, para que la palabra del Señor prevalezca. Y algo bien importante, si la palabra del Señor prevalece, nosotros también prevaleceremos para la gloria de Dios. Sí, Señor. Amados, oremos. Señor, te alabamos esta noche y te bendecimos, Señor, porque tú eres magnífico, porque tú eres grande y poderoso. Señor, tu palabra es viva y eficaz, no solamente para traer convicción, arrepentimiento, conversión, Señor, sino también para traer liberación, sanidad, para traer, Señor, la manifestación de un poder que necesitamos todos y cada uno de los creyentes se manifieste en nuestras vidas. Señor, que tengamos el poder, oh Dios, para tener la facultad de tener dominio propio en nosotros mismos. Para tener, Señor, la bendición, el privilegio, la convicción de experimentar en nuestras propias vidas el dominio y señorío del Espíritu Santo en nosotros. Si esto está pasando, con toda seguridad, ese señorío de Cristo se va a proyectar y va a alcanzar a muchos en cualquier lugar donde nosotros estemos, en cualquier momento o circunstancia, en cualquier oportunidad que se presente, fluirá, se manifestará, porque no puede estar cautivo, no puede estar encajonado, no puede estar como que en un frasco sellado, Señor. Nosotros estamos abiertos y tu poder está fluyendo libremente sin obstáculos. Señor, que seamos para los creyentes y para los que no creen una mano extendida. Que podamos tocar, que podamos hablar, que podamos bendecir, que podamos transmitir el poder del Espíritu Santo a los necesitados y libertar a los cautivos y sanar a los enfermos y libertar de las garras y de la opresión del enemigo.
que tengamos esa facultad de alentar a la gente para que tengan victoria sobre su propia carne, victoria sobre el mundo, victoria sobre los demonios, victoria sobre el diablo, victoria sobre cualquier cosa que se presente para estorbar tu camino, Señor. Porque tu camino es maldecido por mucha gente, pero por nosotros es magnificado y es exaltado y glorificado. Muchas gracias esta noche. Una vez más, yo extiendo mis manos sobre mis hermanos. En tu nombre, Señor, extiendo mis manos, Señor, y aliento. Extiendo mis manos y aliento que tú en este momento estás tocando las vidas de nuestros hermanos. Que estás entrando profundamente en ellos y estás habitando para quedarse, para quedarte allí y manifestarte para tu gloria y para bendición de muchos necesitados a través de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo estoy aquí para que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, esta noche. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga. Les amamos en el Señor. Les amamos en el Señor. Amén. Amén. Amén.